Voy a ofrecer la tipificación de este personaje, el protagonista de la película Captain Fantastic, como ejemplo en el cine de personaje unosexual o transmisor, ¿no? Entonces, este es, en mi opinión, el mejor ejemplo que por lo menos que yo he encontrado en el cine de las últimas décadas para ilustrar al subtipo del unosexual o transmisor. También he visto algunas películas cuando he estado investigando para ese subtipo que presentaban un unosexual insano. Pero representando un unosexual medio sano, este es el mejor ejemplo, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual he escogido esta película y este personaje. Entonces, como he dicho, Ben Cash, que así es el nombre del protagonista, ¿no? Magníficamente interpretado por Viggo Mortensen, representa al uno sexual o transmisor, al cual Naranjo lo denomina celo o vehemencia. Entonces, a continuación voy a pasar a explicar qué se entiende en concreto por esta pasión satélite. Entonces voy a explicar lo que entiende Naranjo por la pasión satélite del uno sexual transmisor, ¿no? La vehemencia o celo. Y dice, Óscar Ichazo, que fue quien enseñó el enagrama naranjo, usó el sustantivo español celo en referencia a la pasión característica del homosexual. Y esta es una palabra que tiene un doble significado. Al hablarse de un animal en celo, es decir, en la fase de estro, o sea, la fase de celo, la palabra denota una gran excitación sexual. En referencia a la personalidad, cuando se habla de hacer las cosas con celo, se quiere decir algo parecido a esmero, cuidado, dedicación o fervor. Así se comprende que el celo, en su sentido más amplio, sea análogo a la intensidad con que el animal en celo busca el objeto de su instinto. Diríamos que se caracteriza a un homosexual por una intensidad especial de sus deseos que los hace apremiantes, vehementes, ¿no? Por eso se llama vehemencia o celo. Si queremos comprender por qué la ira en la esfera sexual, o sea, en el instinto sexual, tiene por resultado este celo, podemos decir que la ira potencia el deseo prestándole su acometividad. O sea que la ira evidentemente le confiere más ímpetu al deseo, ¿no? De ahí que se exprese con tantísima vehemencia. En otras palabras, la ira le da a cualquier deseo una fuerza e intensidad especial, de manera que la persona se siente no solo fuertemente arrastrada hacia su satisfacción, sino que siente que tiene derecho a ella. El resultado es un tipo que se caracteriza por un fuerte espíritu de dominio y conquista. Esto sería la interacción entre, por un lado, ser sexual transmisor y ser del centro visceral. Lo explicaré con un comportamiento colectivo. Cuando las minas de esmeraldas o de diamantes en Sudáfrica solamente eran explotadas por los europeos, muchos objetaron que esto no era justo, ya que tal riqueza pertenecía a los africanos. Sin embargo, muchas personas fuertemente convencidas replicaban ¿de qué les va a servir a ellos? No tienen cultura. Y les parecía obvio que era a los europeos a quienes pertenecían los diamantes en vista de su carácter civilizado, que contrastaba con el carácter supuestamente bárbaro de los primitivos. Lo mismo ocurrió con los conquistadores españoles, quienes en nombre de su muy cristiano emperador se sentían autorizados a quitarles el oro a los aztecas o a los incas. De manera semejante, ciertas personas se sienten más autorizadas que sus prójimos a las buenas cosas de la vida, a la satisfacción de sus deseos o incluso a una conducta explotadora. Y en ello hay no solo vehemencia en los deseos, sino una ilusoria y exculpatoria convicción de que esta satisfacción justifica actos agresivos. Bueno, aquí estaríamos hablando ya del terreno de la psicopatología. Un joven en uno de mis grupos explicó que cuando tenía unos 6 años de edad le gustaba poner su pene entre las nalgas de su hermana. Su madre le decía, no, no hagas eso, y él le respondía, ¿por qué no? Nunca antes había escuchado tal anécdota de un niño pequeño. ¿Por qué no? Entonces esto lo pone como ejemplo, ¿no? de ese deseo vehemente. Porque vivimos en una cultura suficientemente represiva para que lo usual sea que cuando los niños son reprendidos por sus padres por actividades sexuales, lo vivan como una vergüenza y a veces hasta con una culpabilidad que deja huellas traumáticas. Para un homosexual, sin embargo, la fuerza del impulso es suficiente como para que la persona, tal como sucede en el caso del enatipo lujurioso, sea del 8, de ahí que el homosexual sea un pseudo 8, esté más dispuesta a cuestionar la censura de la autoridad
que la fuerza de sus deseos, ¿no? Entonces esto le confiere al uno sexual un carácter mucho más rebelde que el de los otros unos, y eso lo comentaré más en detalle posteriormente. Entonces, en primer lugar, digo que la fórmula de las funciones, en tanto que centros que utiliza, según la jerarquía, sería acción primario, porque estamos hablando de la tríada de los viscerales, 8, 9 y 1. Luego, pensamiento secundario, eso es lo que ya distingue al enetipo 1 concretamente dentro de su tríada. El 8 es el visceral de entre los viscerales, sería acción, acción. Luego 9 sería el emocional de entre los viscerales, acción, emoción. Y luego el 1 finalmente es el mental entre los viscerales, por tanto acción primario, pensamiento secundario. Luego cuando hilamos más fino y nos preguntamos por los subtipos, pues este sería el subtipo emocional. Entonces acción primario, pensamiento secundario, subtipo emoción. Entonces digo que esto puede verse en el hecho de que sea el subtipo del 1 que menos controla o reprime la exteriorización de sus propias emociones, a menudo en forma de crítica o intensa exigencia hacia el otro. Entonces puede ser hacia su pareja, familiares, amigos, incluso la sociedad entera tratada como un solo conjunto. Entonces digo, en concordancia con lo anterior, el uno sexual es el subtipo que menos practica, que menos ejerce la formación reactiva. Recuérdese que este es el mecanismo de defensa característico del enetipo 1. Lo cual tampoco ha de interpretarse como que ese mecanismo de defensa no esté presente en absoluto. Es decir, sigue siendo un 1, solamente que digo que es el 1 que menos practica la formación reactiva, ¿no? Y esto está de acuerdo con que sea el 1 que más exterioriza su ira. Recuérdase que a través de la formación reactiva, los unos tienden a reprimir aquellas manifestaciones emocionales, o aquellas conductas que piensen que son impropias, que no son moralmente correctas. Entonces, en la formación reactiva lo que hace que los unos no quieran expresar su rabia o la ira. Sin embargo, aquí estamos con el 1 que sí está más dispuesto a hacerlo, ¿no? Por tanto, digo, es el subtipo del 1 que menos ejerce la formación reactiva y por tanto exterioriza más su ira. En general, digo que para establecer una ordenación en el grado de expresión del mecanismo de defensa del 1, la formación reactiva, pues se podría decir, estableciendo una ordenación, que el subtipo conservación, el 1 conservación, es el que más ejerce dicho mecanismo de defensa superyoico, autorrepresivo, que es la formación reactiva. Luego, el subtipo sexual es el que menos lo hace, lo cual está en consonancia con ser el subtipo contrapasional, y esto lo comentaré en mayor profundidad un poco después. Y finalmente, el subtipo del 1 social lo ejerce, la formación reactiva, en un punto intermedio entre ambos, ¿no? Entonces, si en un polo tenemos al 1 conservación como el que más ejerce la formación reactiva, en el polo opuesto tenemos el 1 sexual, y luego digo que el 1 social, para establecer una ordenación entre ellos, queda en un lugar intermedio. Entonces, antes de proseguir, me gustaría detenerme un momento para hacer una aclaración de una frecuente confusión respecto a los subtipos del enetipo 1 que yo veo en diversos autores de enneagrama, ya sean libros o youtubers que divulgan el enneagrama, donde unos dicen una cosa, otros dicen otra. Entonces me gustaría dar mi opinión al respecto. Lo que yo propongo es que el 1 emocional es el subtipo sexual, ¿no? Eso es lo mismo que dice Claudio Naranjo, pero luego hay otros autores de enneagrama que dicen que no, que eso está mal y que el 1 emocional para ellos es el 1 conservación, y al 1 sexual lo ponen como el orientado a la acción. Entonces, aquí voy a hacer una aclaración de defender el punto de vista de Naranjo, que también es mi punto de vista, de por qué el 1 sexual es el emocional, mientras que el 1 conservación es el instintivo, porque ya digo que hay muchos otros autores que lo pondrían al revés. Entonces, digo que aunque para otros autores de enneagrama fuera de la escuela de Naranjo, que son los que lo intercambiarían, ¿no?, el subtipo emocional del 1 correspondería al 1 conservación, mi opinión, es probable que esta confusión, esto es un error creo yo, se debe a que el 1 conservación es el subtipo expansivo dentro del 1, lo cual pues le confiere un aire más melifluo. Entonces, desde la teoría de las alas, para quien crea la teoría de las alas,
El 1 conservación sería el 1 que tiene a la 9, ¿no? Más a la 9. Entonces, esta actitud expansiva, meliflua que tiene el 1 conservación, mi opinión es que ellos la confunden con ser subtipo emocional y no es una cosa equivalente a la otra. Entonces, digo, sin embargo, ser más conciliador y afable en aras de congraciarse con los demás y evitar conflictos, que sería lo que hace el 1 conservación, no necesariamente equivale a ser el subtipo emocional de un enatipo. Entonces, aquí pongo un contraejemplo. En el caso del enatipo 5, donde ya no veo tantas disputas, el 5 conservación es el subtipo expansivo, pero no es el subtipo emocional que correspondería al 5 sexual. De hecho, el 5 sexual es emocional, pero va a la contra. Entonces, no se debe confundir la persona sea, el subtipo sea expansivo con que sea emocional. Eso puede encajar o no. Por ejemplo, en el caso del 6 sí encaja. El 6 conservación es el expansivo, es el 6 que es más melifluo, más afable con el otro para congraciarse y también es el subtipo emocional. Pero luego, no, ya digo, aquí he puesto un contraejemplo. En el 5 no se cumple, pero tampoco se cumple, en mi opinión, en el 1, ¿no? Entonces, un subtipo expansivo pues desea, digamos, desarmar psicológicamente al otro, lo cual puede o no encajar con ser el subtipo emocional. Entonces, esta es la razón por la cual yo me encuentro libros o youtubers que dicen que el 1 conservación es el emocional del 1 y no es así. En mi opinión, lo que les está pasando es que ellos están confundiendo ser subtipo emocional con ser subtipo expansivo. El 1 conservación sí es el subtipo expansivo, pero no es el emocional. El emocional es el 1 sexual. Entonces digo, además, el 1 conservación en realidad tiene mayor sentido práctico y logístico que los otros subtipos del 1, por lo cual encajaría mucho mejor con ser el subtipo visceral de entre los unos, ¿no? Por eso lo digo aquí, por lo que corresponde al subtipo visceral, mientras que el 1 sexual es mucho más idealista. Menos de hacer las cosas con los pies en la tierra, es un soñador, ¿no? Ahí donde se le ve más la flecha con el 7 sexual, ¿no? Entonces, ese sentido tan logístico, tan práctico del 1 conservación, pues se encaja con que sea el subtipo visceral, mientras que el idealismo y el carácter más soñador que tiene el 1 sexual en flecha con el 7 sexual, que por cierto también es el emocional dentro de los 7, pues correspondería con el subtipo emocional del 1. Entonces, esta es una aclaración que yo quiero hacer porque para lo que yo voy a argumentar, el 1 sexual es el emocional de entre los unos, mientras que el 1 conservación es el instintivo. Y aquí he dicho la razón, en mi opinión, por la cual la gente se confunde, ¿no? Y lo ponen al revés, porque en mi opinión están confundiendo ser expansivo con ser emocional, lo cual ya digo, en algunos enotipos encaja y en otros no encaja. Entonces, aquí quiero comentar a grandes rasgos cómo se compara el 1 sexual con los otros subtipos, ¿no? Entonces, una regla mnemotécnica muy buena que establece la Escuela de Naranjo es la siguiente. El 1 conservación es el 1 que quiere ser perfecto, es decir, el verdadero perfeccionista, ¿no? Cuando se dice el 1, el perfeccionista, ese sobre todo es el 1 conservación. Luego, el 1 social es el que ya se cree que es perfecto, ¿no? Y por tanto, como ya se cree que es perfecto, que piensa de sí mismo que es un ejemplo o un modelo social a seguir, ¿no? Entonces, la idea de don perfecto, doña perfecta, ese sería el 1 social, el perfecto. Y finalmente, el 1 sexual es el que quiere poner sobre los demás el deseo de perfección con celo, el nombre característico, celo vehemencia, con celo corrector o reformador, ¿no? Entonces, el perfeccionador. Entonces, la regla mnemotécnica es 1 conservación, el perfeccionista, 1 social, el perfecto, 1 sexual o transmisor, el perfeccionador, ¿no? Entonces, los tres se relacionan con la perfección, pero de distintas maneras, ¿no? De acuerdo con la ley del 3, ¿no? Cada uno, de acuerdo con la perfección, es decir, como los pronombres personales, la perfección en el yo, ese sería el subtipo conservación. Y luego la perfección en el nosotros, ese sería el subtipo social. Es decir, yo os doy el ejemplo y entonces vosotros me copiáis. Y así se alcanza el nosotros. Y luego la perfección en el tú o en el vosotros, que ese sería el sexual. Entonces, en general,
todos los unos tienen un canon, esto lo comparo en la filosofía de Platón, ¿no? Sería como una especie de la idea de bien, de la que hablaba Platón, la idea de bien en mente sería ese canon de perfección, ¿no? Recuérdese que el uno es el visceral mental, ¿no? Entonces es el que tiene ese canon mental, pero cada uno de los subtipos del uno se va a diferenciar en la manera en la que se relacionan en su estructura de personalidad respecto a dicho canon. Yo digo, todos los unos van a tener un canon, una especie de idea de bien platónica, cada uno con una relación distinta. El uno conservación tiene una gran ansiedad respecto a alcanzar ese canon, entonces se pasa toda su vida con ese canon en mente que es como intentar perseguir al sol, ¿no? Por más que intente ir en esa dirección, nunca lo va a lograr. Esa es la vida del uno conservación. Luego el uno social es el que se toma a sí mismo como el canon social. Entonces se relaciona con el grupo a través de yo soy el canon, vosotros me copiáis. Y el uno sexual es el que quiere que el mundo y las personas se amolden al canon de perfección que él tiene en mente, que él vislumbra, ¿no? Entonces esta es la idea de que el uno sexual sea un reformador, ¿no? Porque el uno conservación tiene el canon sobre sí mismo y en contraposición el uno sexual pone el canon sobre el otro. Entonces, esto está relacionado con una cosa muy importante sobre los sexuales transmisores que paso a continuación a explicar, ¿no? Es decir, como todo sexual, el uno sexual canaliza o proyecta la energía característica de su propia estructura de como eneatipo sobre el otro. Entonces, esto es muy importante porque todos los sexuales lo hacen, no importa el sexual que sean. Todos los sexuales canalizan o proyectan digamos, sus propias neuras sobre los demás, ¿no? La energía característica de su propia estructura como eneatipo sobre el otro. Entonces, por ejemplo, en el 4 sexual, ¿qué es lo que hace? Canaliza la inferioridad, ¿no? Recuerden, el 4 está en el fondo del enagrama. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que es que lleva al otro al sentimiento de inferioridad o sufrimiento y digamos que se lo proyecta, ¿no? Entonces lleva el sentimiento de inferioridad o sentimiento al otro. Luego, el 6 sexual, la pasión del 6 es el miedo, ¿qué es lo que hace? Pues lleva el miedo al otro. De ahí que lo intimide. Lo puede intimidar de diversas maneras, no necesariamente en un sentido físico, pero lo intimida. Y luego el 7 sexual, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Lleva su misma fascinación, también su gula, al otro, ¿no? Entonces, todos los sexuales, ¿qué es lo que están haciendo? Están canalizando, están vertiendo sobre el otro su propia estructura de personalidad, su propia energía, ¿no? Entonces, esto lo hacen todos los sexuales. Ya digo, cada uno, cada loco con su tema, ¿no? Cada uno de su propia manera, ¿no? El 4 sexual lo que llevaría al otro sería a rebajarlo, el 7 sexual a fascinarlo, pero que cada uno está vertiendo sobre el otro lo que él mismo tiene. El 4 es una persona que tiene esa falsa deficiencia, ese complejo de inferioridad, pero se la proyecta al otro. El 7 es una persona de una gran imaginación, pues entonces el 7 sexual se la proyecta al otro, ¿no? Le fascina al otro, etc. Todos los sexuales lo hacen, pero cada uno lo hace de una manera completamente distinta. Y en el caso que aquí nos atañe, en este subtipo uno sexual, pues ¿qué es lo que hace? Pues lleva la ira correctora al otro, ¿no? Lleva al otro, esa ira por falta de perfección la lleva al otro. Del mismo modo, por ejemplo, que el 6 sexual está llevando su propio miedo al otro, pues el 1 sexual está llevando su propio celo corrector, ira correctora sobre la otra persona. Entonces, por ejemplo, aquí yendo específicamente a la tríada de los viscerales. Si el 8 sexual sigue el lema voy a poseerte, hasta el nombre que se le da de posesión, y el 9 sexual sigue el lema voy a fusionarme contigo, para el uno sexual, ¿cuál sería el lema? Voy a corregirte. Entonces, esta es la idea que es muy importante que quiero explicar sobre los sexuales. Todos están llevando la propia energía o pasión característica, la propia neurosis, si se quiere, de su propia personalidad sobre los demás, ¿no? Entonces, aquí en el uno sexual sería la idea de voy a corregirte. Entonces, ¿por qué es el uno sexual el subtipo contrapasional de su eneatipo, del eneatipo 1?
Entonces, a continuación voy a brindar 3 argumentos clave que yo creo que pueden alegarse en favor de que el uno sexual sea interpretado como el subtipo contrapasional o el contranúmero de los enetipo 1. Entonces, el primer argumento que voy a establecer, digo que es el argumento principal, porque en mi opinión es el más importante de los 3 que voy a dar, es el argumento energético, ¿no? Y a continuación explico qué entiendo por esto. Digo, como en todos los contrapasionales, el uno sexual sufre una contradicción, una especie de rifirrafe, entre el sentido de sus energías instintivas por un lado y por otro en tanto que eneatipo, ¿no? Entonces, las energías instintivas tienen una dirección preferente, un sentido preferente en el que se manifiestan. Por ejemplo, en el instinto de conservación esa energía fluye sobre todo hacia adentro, mientras que en el instinto sexual es hacia afuera y en el instinto social es un toma y daca. Y luego los enetipos, también unos enetipos se caracterizan por tener una preferencia en el sentido el sentido predominante de su energía, ¿no? Entonces, algunos enetipos, por ejemplo el 2, prefieren exteriorizar la energía, mientras que otros, por ejemplo el 4, la interiorizan, ¿no? Entonces, en este caso, vemos que este subtipo, el uno sexual, es un contrapasional porque va a tener una contradicción entre en qué sentido prefiere que fluya su energía, ¿no? Entonces tiene una contradicción entre lo que por un lado quiere en tanto que enetipo 1 y por otro en tanto que subtipo sexual transmisor, ¿no? Entonces aquí lo explico en mayor detalle, digo. Mientras que la energía del 1 en su formación reactiva se introyecta, y aquí estaríamos hablando de una flecha con el 4, recuérdese el mecanismo de defensa del 4, la introyección al 4 al estar conectado con el 1, quiere decir que ahí va a haber también un mecanismo de defensa que comparte ciertas características, ¿no? Entonces, también estamos hablando aquí de un mecanismo de defensa que se introyecta, que va hacia adentro, ¿no? Y la pasión de la ira, como digo, también se dirige hacia adentro, en contraposición al 8, donde la ira se dirige hacia afuera, se dirige lujuriosamente hacia afuera, ¿no? En la expansión lujuriosa del ego, ¿no? Entonces, el 8, la energía del 8 pretende ir hacia afuera, hacia el mundo, hacia conquistarlo, hacia imponer su voluntad, mientras que la ira del 1, estamos en la tríada de la ira, es una ira que se dirige hacia adentro, ¿no? Entonces, en ausencia de los escrúpulos morales del 1, la energía de la ira del 8 va hacia afuera, mientras que la del 1, por pensar que eso no es correcto, pues se la traga, se introyecta, va hacia adentro. Entonces eso es lo que, por un lado, la energía del enetipo 1 le está diciendo, ¿no? Que esa energía fluye hacia adentro. Pero luego, por otro lado, tenemos que combinar eso con el instinto. Entonces, en su caso, instinto sexual transmisor, pues se caracteriza por ser una energía autoexpansiva, ¿no? Eso siempre es cierto. Los sexuales transmisores tienen esa energía autoexpansiva, independientemente ya de qué eneatipo sea. Es una energía que se quiere transferir al otro o al mundo exterior en general, ¿no? Entonces, así comprendemos por qué se da esta tensión o dualidad entre que la energía de la ira fluye hacia adentro, en tanto que eneatipo 1, y por otro lado que se transmita al exterior por su instinto sexual transmisor. Y esta es la principal razón que hace de este subtipo el contratipo. Ya digo que los contrapasionales siempre tienen una gran contradicción. Entonces aquí tenemos este argumento energético que en tanto que eneatipo 1, pues la dirección preferente de la energía sería hacia adentro, pero como sexual transmisor hacia afuera. Entonces ahí tenemos esa contradicción en el sentido en el que tiene que fluir la energía. Luego el segundo argumento que voy a aportar para defender por qué el uno sexual es el contrapasional sería el argumento del hiperdeseo. Entonces a continuación explico lo que significa esto. Desde el punto de vista del enagrama budista, entonces aquí recomiendo ver el vídeo que hice para mi canal, la descripción para este subtipo, ¿cuál sería? Sería ignorancia primario, luego aversión secundario, eso ya sería lo que le tipifica en tanto que uno, y ahora como subtipo dentro de uno sería el subtipo deseo. Entonces, este deseo está relegado con este argumento de hiperdeseo. Entonces, el uno sexual pues sufre de una impulsividad o de una impaciencia porque se cumplan sus deseos y exigencias que no se encuentran en los otros subtipos del 1. Por esta razón este es el subtipo del deseo, ese fuerte deseo.
Entonces digo, de este modo, a menudo el uno sexual está dispuesto a sacrificar la total corrección social, es decir, la formación reactiva, si con ello logra satisfacer o cumplir sus deseos. Entonces, esta sería también otra razón para considerarlo contrapasional, ¿no? Porque los contrapasionales están a favor de ir en contra de la estructura de su propio genotipo, y esto es lo que estamos viendo aquí. De ahí que se diga que el uno sexual pues sea un pseudo 8 al verse expresando mayor ira para imponer lo que desea. Esa ira ligada al deseo, ¿no? Entonces, este es el origen del término asociado a este subtipo, celo o vehemencia. Entonces es un celo o vehemencia en la expresión del deseo. Normalmente un deseo de reforma. Luego digo que Naranjo también explica que es propio de este subtipo, el uno sexual, esa enorme exigencia en el cumplimiento de sus deseos, no es solamente a nivel de esa ideal que tienen de reforma social, de reforma del otro, sino que también en el plano del amor. Recuérdese que seguimos estando con un tipo de sexual, ¿no? Entonces, en el plano del amor, ¿qué les ocurre? Pues que también se sigue viviendo este celo o esta vehemencia correctora. Entonces tienen un deseo de reformar a la pareja que ellos tengan para que sea perfecta, de acuerdo a cierto canon, ¿no? Conforme a cierto ideal que ellos tengan en mente. Entonces, existe cierta semejanza, a continuación comento en esto, de desear a una pareja perfecta con el 5 sexual, pero no es igual. Entonces, explico en qué se parecen y en qué se diferencian. Digo, como el 5 sexual, el 1 sexual, los dos tienen en común que los dos desean un ideal muy alto de pareja. Pero luego, ¿en qué se diferencian? Pues, por ejemplo, una de las razones en la que se diferencia, aquí estoy hablando no de la estructura en tanto que eneatipo, estoy hablando del terreno del plano del amor, es que el uno sexual es una persona que está dispuesta activamente a educar, a formar a esa pareja hasta que para ellos sea perfecta. O sea, es como que está dispuesto a hacer un trabajo de reforma o de corrección sobre la pareja. Entonces el uno sexual en el plano del amor tiene más bien lo que yo llamaría un espíritu de do it yourself. Es decir, hazlo por ti mismo, es decir, encárgate a tú mismo de dar forma, de dar molde a la personalidad de tu pareja para que se asemeje a ese ideal, a ese canon de perfección que tienes en mente, ¿no? Entonces, digo, están dispuestos activamente a educar a esa pareja hasta que para ellos sea perfecta. Y de esa manera, pues la pareja pues tenga que atender a sus deseos, ¿no? Mientras que el 5 sexual es más pasivo, mucho más pasivo de lo que es el 1 sexual. Entonces, esto es porque el 5 sexual no es un visceral, este es un mental. Entonces, mientras que el 1 sexual tiene ese espíritu en el amor de do it yourself, el 5 sexual sería más bien que me lo den hecho, a mí que me lo den hecho. En tanto que la pareja ideal pues tenga que atender a sus deseos. Entonces, este segundo argumento, el argumento del hiperdeseo, pues también estamos viendo como este uno sexual está dispuesto a hacer algo que no hacen los otros subtipos del uno, que va en contra de la estructura del enatipo, que es esa gran vehemencia en la expresión de sus deseos, incluso aunque ello pueda a veces ir en contra de la etiqueta o de la corrección, o sacrificando hasta cierto punto la formación reactiva. Luego, el tercer argumento es el argumento de la doble moral o, para ponerlo de una manera un poco más políticamente correcta, tensión superyoica eyoica. Entonces, de acuerdo con el enagrama freudiano, recuerdo que tengo un vídeo en mi canal sobre este tema, el uno sexual es la estructura superyo primario, superyo secundario, subtipo eyoico o id. Entonces, son personas eminentemente superyoicas, el 1 es el más superyoico de los enetipos, pero no por ello dejan de tener ese puntito eyoico, ¿no? Porque es el subtipo yoico. Y esto hace que nazcan muchas contradicciones en su personalidad, porque aunque eminentemente sean personas superyoicas, luego, en tanto que subtipos, se encuentran en su fórmula el ello, que está en directa oposición al superyo. Entonces, como tiene más potenciado el ello, y ya digo, en directa oposición al superyo, pues, ¿qué pasa? Que muchas veces pueden tener una especie de doble personalidad o personalidad esquizoide, escindida, ¿no? Entonces, ¿qué les pasa?
pues tienen un mayor carácter dionisíaco y hedonista, cosa que no se encuentra en los otros subtipos del 1, en consonancia con lo que estoy explicando de que sea un contrapasional, siendo un 1 que está más en contacto con el placer. Este 1 sexual es un 1 que está más energía dionisíaca hedonista, ¿no? Más en contacto con el placer. Pero a la vez, ¿qué le pasa? Que sigue siendo un 1 y entonces tiene ese fuerte super yo que dice yo tengo que seguir los dictámenes represores del super yo. Entonces, como he dicho, en los contrapasionales siempre se da una gran tensión interna. Entonces, aquí estamos viendo esta persona eminentemente superyoica, pero ¿qué pasa? Luego tiene esa tensión, esa contradicción, porque está más en contacto con el aspecto dionisíaco placentero de la vida, con el aspecto eyoico. Entonces digo, por ello no es raro ver a eneatipos 1 sexuales en nivel medio o sobre todo cuando están en estado insano que tienen una doble moral, que predican una moral que ellos mismos no cumplen luego en su vida. Es decir, tú les escuchas decir tal cual cosa moral, pero luego tú examinas su vida de cerca y te das cuenta de que ellos mismos no lo están cumpliendo. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Por la interferencia de su ello, su id, sobre ese super yo dominante, ¿no? Entonces, aquí sería este el tercer argumento para defender por qué son el subtipo contrapasional, ¿no? El anti-1. Entonces, digo que sin embargo, pues, ¿qué les pasa a los unos sexuales? Pues saben de esa hipocresía en la que a menudo caen. Entonces, ¿qué les pasa? Para resolver parcialmente esa disonancia cognitiva, esa contradicción interna ante sí mismo o ante los demás, y para que no se les pueda tanto reprochar o reprochárselo a ellos a sí mismos, pues ¿qué es lo que te responden? Responden que ellos no están tan interesados en ser perfectos ellos mismos, cosa que sí hacer una conservación, como en perfeccionar, reformar, corregir al otro o a la sociedad entera tomada como conjunto. Entonces, no obstante, aunque pues esta sería la explicación que ellos te podrían dar cuando tú les digas, tú tienes una doble moral, eres un poco hipócrita, ellos te podrían responder esto, yo no estoy tan interesado en ser yo perfecto como en reformar a la sociedad. Eso sería tanto lo que explicarían a los demás como lo que en su propia conciencia se cuentan para digamos, eliminar esa disonancia cognitiva, de la cual a mí no me cabe duda que ellos mismos son conscientes. Porque todos los contrapasionales saben que tienen una contradicción interna, aunque no sepan de enneagrama, pero saben que en su estructura de personalidad se denota una contradicción. Entonces digo, no obstante, harán todo lo posible por transmitir que sean personas rectas y virtuosas, ¿no? Entonces, ¿esto por qué se da? La interacción entre el enatipo y el instinto, ¿no? Entonces, el enatipo 1 le pide ser recto y virtuoso, y luego eso, interacción con el instinto transmisor, pues sí que se van a preocupar por transmitir que sean personas rectas o virtuosas. Luego, evidentemente, cuando estén en estado insano, pueden ser unos completos hipócritas, pero bueno, en general se van a esforzar por hacer esto. Entonces, estos son los tres argumentos que yo proporciono para defender por qué el 1 sexual transmisor es el contranúmero, el contrapasional dentro del enatipo 1. Entonces, a continuación voy a explicar la fórmula de las relaciones interpersonales en el 1 sexual. Sería contraprimario, luego lejos secundario, esto sería lo que le configura como enetipo 1, y luego ya en tanto que subtipo contra. Por lo tanto, tendríamos contraprimario, lejos secundario, luego como terciario, subtipo, contra de nuevo. Entonces, así, ¿qué ocurre? Que son el subtipo del 1 más interpersonalmente combativo, ¿no? Si se quiere relacionar con los otros, pues tendríamos que el 1 conservación sería contra lejos, subtipo hacia, luego el 1 social es contra lejos, subtipo lejos, y aquí tenemos 1 sexual contra lejos, subtipo contra. De modo que este 1 sexual aplica más la solución dominante, ¿no? O ir a la contra. Y digo, típicamente esto solo ha de ser entendido en un sentido dialéctico, no físicamente dominantes, como sí es más característico del enatipo 8. Tampoco es que todos los 8 sean físicamente dominantes, pero en general, a grandes rasgos, cuando digo solución dominante, hablando de 1, aunque sea 1 sexual, más en el sentido dialéctico. Luego digo que esto se relaciona también con esa energía que le atribuye Naranjo como de ser un animal en celo, ¿no? Esto está relacionado con esa actitud que tienen de solución dominante, de ir más a la contra.
porque es el animal en celo que quiere satisfacer su deseo. Luego, el hecho de ser el subtipo del 1 que más practica el ir a la contra, o la solución dominante, este contra lejos subtipo contra, pues ¿qué hace? Que ellos se vean a sí mismos como una especie de cruzados, ¿no? Como una especie de Juana de Arco, ¿no? Sería un poco el arquetipo. Aparte de su mayor exteriorización de la ira, pues estas dos cosas juntas, que van más a la contra, que exteriorizan más a la ira, pues hace que se conviertan en uno de los pseudo 8 del enneagrama. Es decir, el 1 sexual, para la gente inexperta en enneagrama, es muy fácil de ser confundido, de ser mal tipificado como un 8, ¿no? El 1 sexual, el 6 sexual y el 4 sexual son los que más a menudo se confunden con el tipo 8 para la gente inexperta en enneagrama. Luego digo, sin embargo, ni siquiera la vehemencia del 1 sexual les llevará, ya os digo, salvo en casos de psicopatología, a la antisocialidad que es más característica del 8. O sea, el 1 siempre es aunque sea subtipo sexual, es el enatipo más prosocial del enagrama, mientras que el 8 es el más antisocial, hablando en términos medios. Luego, el 1 sexual puede ser muy crítico, pero no avasallador, como sí lo es el 8 insano. Es decir, un 1 sexual, pues, caricaturizado, muy exagerado, que sería una persona que haga una crítica furibunda al otro o a la sociedad, pero nunca un bully, como sí lo sería un 8 insano. O sea, un 1 sexual no es una persona que pueda hacer bullying a los otros. Simplemente los criticaría con mucha fiereza, pero nunca sería como un 8 en el sentido de hacer bullying, de ser avasallador. Luego, a diferencia de los otros subtipos del enatipo 1, o sea, relación con el 1 conservación y el 1 social, les digo especialmente en relación con el 1 conservación, pues no tienen problemas en entrar en acaloradas batallas dialécticas con los demás. Esto está relacionado con eso de que vayan más a la contra. Siendo mucho más anti-establishment o socialmente a contracorriente de lo que lo son los demás subtipos del 1. Aquí se ve cierta influencia del 4 sexual. Y esto efectivamente se ve muy bien en este personaje, ¿no? En el protagonista de esta película. Sin embargo, para comparar el 1 sexual con el 8, pues, ¿qué pasa? Que no tienen la rebeldía vengativa del 8. Entonces, aquí hago una comparativa histórica. Entonces, como ejemplo 8, por ejemplo, podemos dar a Marx. Marx era un 8 social, que en mi vídeo en el canal tengo un vídeo tipificándolo. Y la lucha de clases de la que él habla, con la posterior dictadura del proletariado, pues es una actitud mucho más de venganza, ¿no? Vosotros nos habéis explotado, ahora nosotros la dictadura del proletariado, ¿no? Eso no se vería en un 1 sexual, sí en un 8. Mientras que el 1 sexual pues tiene la convicción de que la sociedad es reformable. Habla de una sociedad corrupta a la que critica y que piensa que puede ser llevado pues, a un nivel superior. Entonces, ya digo, hay cierta semejanza con el 8, por eso de ir tan a la contra, por eso de los dos pueden ser anti-establishment, pero de una manera distinta. Entonces, compárese a Lutero con Marx, ¿no? Entonces, Marx estamos viendo más una rebeldía vengativa. Mientras que en Lutero lo que estamos viendo es una crítica acompañada de una idea de reforma, ¿no? Entonces, digo, Lutero y la idea de reforma contra la Iglesia de Roma tachada de corrupta. Entonces, esto sería una diferencia ya, proporcionando ejemplos históricos de que el 1 sexual y el 8, aunque se puedan confundir cuando se tiene una comprensión superficial del enagrama, pues luego no tienen las mismas ideas en mente, ¿no? La idea del 8 es mucho más vengativa, mucho más lujuriosa, mucho más antisocial, mientras que la idea del 1 sexual sería como te puede hacer una crítica muy virulenta, pero siempre desde un punto de vista de la sociedad se puede llevar a un plano superior, se puede reformar, hacer una crítica a lo que sea corrupto, a lo que tenga que ser corregido, y no tiene la idea, el 1 sexual, ya digo, no tiene la idea de avasallar como si lo pueda tener a veces el enatipo 8. Entonces, a continuación voy a explicar dónde observo yo en la película ejemplos de la pasión satélite del 1 sexual, este celo o vehemencia, en su deseo y crítica reformadora o perfeccionadora.
Entonces, en primer lugar, al entrenar en la lucha mortal cuerpo a cuerpo a sus hijos, ¿no? Para que sus hijos sean fuertes. Y él mismo da ejemplo con su primogénito, a quien por cierto yo tipificaría como un 5 sexual, ¿no? Como nota aparte. Y luego pide a sus hijas que sigan, diciéndole a una, tienes que ir a matar, apunta al hígado o a los riñones, ni si no, no aprenderá. Entonces, buen ejemplo esto de celo o vehemencia. Luego su hija, mañana después de comer harás una breve presentación sobre la teoría M, debatirá sobre Witten y Dirac. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que también, aparte de ese celo o vehemencia porque sus hijos sean fuertes, también quieren que sean intelectualmente capaces, ¿no? Entonces, también fomenta un perfeccionismo intelectual, aparte del físico. Y luego sus hijas dicen que él dijo, dijiste que los hospitales son un sitio genial al que ir si estás sano y quieres morir. Y que los americanos son unos analfabetos sobremedicados. Y que el gremio médico es una zorra avariciosa dispuesta a abrirse de piernas para las farmacéuticas. Entonces, aquí vemos esa crítica a la corrupción de la sociedad, ¿no? Tan propia del uno sexual. Con este listado de ejemplos, donde vemos la pasión satélite, entonces a su hijo pequeño escalando le dice PARA, planifica, apacíguate, reflexiona y pon atención. No hay caballería, nadie aparecerá por arte de magia para salvarte. Ya lo tienes, buen chico, cuando ya el niño lo logra. Entonces, lo que vemos aquí es cómo le inculca a sus hijos la autonomía de saber valerse por sí mismos y también la capacidad de sobreponerse a los descontroles del entorno y recuperar el control, algo que es muy propio del centro instintivo, del centro visceral, ¿no? Entonces, también por ese instinto transmisor, pues le está inculcando atributos característicos de su propio centro. Luego a sus hijos dicen, no podemos ir al funeral de mamá, haremos lo que nos han dicho, hay batallas que no se pueden ganar. Los poderosos controlan la vida de los indefensos, así es como funciona el mundo. Es injusto y es inmoral, pero así son las cosas. Tenemos que callarnos y aceptarlo. Luego se vuelve y dice a sus hijos, y una mierda. Entonces, recuérdese que el uno sexual es el subtipo que más va a la contra de entre los uno, ¿no? El contralejo subtipo contra, siendo más combativos en la defensa de sus ideales morales o en la crítica hacia la inmoralidad o imperfección del mundo. Entonces, este comentario, ¿no? Tenemos que callarnos y aceptarlo, y luego dice, y una mierda, ahí se ve muy bien el ejemplo de vehemencia de esta pasión satélite. Luego cuando va conduciendo y mientras va conduciendo va haciendo una crítica de la sociedad capitalista, ¿no? Americana. Dice, al criticar la sociedad capitalista americana mientras va haciendo el recorrido en su caravana, ¿no? Pero con sus hijos, ¿no? Y dice, aquí tenemos un maravilloso ejemplo de la afirmación de que el negocio de América son los negocios, ¿no? Eso van pasando por delante de un McDonald's. Dice, nuestra democracia es una de las luces más brillantes de la justicia social en la historia de la humanidad. Y eso es un sarcasmo, ¿no? Cuando se ve la imagen que está apareciendo en la pantalla justo en ese momento, te das cuenta que claramente, esto es claramente un sarcasmo. Y aún así la mayoría de nuestros compatriotas optan por las compras compulsivas como primera forma de interacción social, ¿no? Entonces aquí está haciendo una crítica a la imperfección de la sociedad, ¿no? Que está también de acuerdo con esta pasión satélite. Ejemplos de pasión satélite. Entonces, hay un caso donde en la película donde vemos muy claramente esta doble moral que habitualmente presentan los fenotipos 1 sexual transmisor. Entonces, nuestro protagonista Ben dice, no nos reímos de la gente. Entonces, ahí se le ve esa corrección moral característica del enatipo 1 y además lo dice pretendiendo inculcárselo a sus hijos. Y su hija, una de sus hijas le dice, salvo de los cristianos. Entonces ahí se ve esa doble moral, ¿no? Que por un lado, él claramente como el cabeza de familia está inculcando esa moral de no nos tenemos que reír de la gente, pero luego la propia hija está recordando, pero nosotros sí nos reímos de los cristianos y claramente tú también participas de esto. Entonces aquí vemos un ejemplo de esa doble moral, ¿no? Luego, cuando su hijo, el primogénito, dice el poder al pueblo, y Ben responde resista la autoridad. Ahí también vemos ese celo o vehemencia, ¿no?
Entonces, a colación de esta frase, pues quiero ahondar un poco más en cómo distinguir al 1 sexual del 8, dado que superficialmente una persona no muy entendida del enagrama es muy fácil que tipifique mal al 1 sexual con el 8, ¿no? Entonces, el 1 sexual también tiene en común con el 8 el rebelarse contra la autoridad externa. Recuérdese que este es el subtipo que va a la contra de entre los xenotipo 1. El subtipo 1 conservación es el expansivo, el 1 social es alejado y el 1 sexual es el dominante o a la contra. Entonces esto también lo hace parecido al 8, como comenté anteriormente. Entonces, como ejemplo histórico, pues tenemos Lutero contra el Papa, eso de el 1 sexual contra la autoridad externa. Y también, esto también lo hacen los 8 y los 1 sexual, adoptar la actitud de que en realidad, si acaso debe haber una autoridad allí, tiene que ser la suya, que la única autoridad la tienen que poseer ellos. Eso, tanto el 8 como el 1 sexual tienden a hacer eso. Digo, sin embargo, la diferencia fundamental con el 8 es que el 1 sexual hace esto de erigirse en autoridad con un celoso sentimiento de superioridad moral. Esto no lo tiene el 8. Y también una gran rigidez en la posesión de la verdad, ¿no? Los 1 son los más rígidos de todos los eneatipos. Y aquí hablando ya de uno transmisor, pues va a transmitir esa rigidez, ¿no? Entonces, ellos simplemente creen, como personas del centro visceral, y además como unos perfectos, pues creen que saben cómo hacerlo mejor, ¿no? En relación al 8, el 1 sexual tiene más la creencia de que ellos saben mejor cómo hacer las cosas y pueden dirigir a los otros. Es decir, la idea de yo sé hacer mejor, hacer eso más eficientemente que tú, mejor que tú, más perfecto que tú, y puedo dirigirte, ¿no? Si me asumes como autoridad, puedo enseñarte cómo es la mejor manera de hacerlo, la manera más eficiente, más perfecta. Eso los 8 no lo hacen. Y además, otra diferencia está en que el 8 es mucho más visceral de lo que es el 1 sexual. El 8 es visceral dentro de los viscerales, acción-acción. Mientras que el 1 es el intelectual o el mental de los viscerales, ¿no? Acción-pensamiento. Entonces, generalmente una persona de 1 sexual va a ser más intelectual que un 8. Puede haber excepciones, dado que los 8 sociales tienden a ser intelectuales, pero como una regla general eso sí es cierto. Cualquier subtipo del 1 va a ser más intelectual de lo que sea el 8, ya digo, en términos generales. Puede haber excepciones, sí. Entonces, el 8 es más de la idea, mi palabra es la ley porque aquí yo soy el más fuerte. Los 1 sexuales no tienen esa prepotencia, los 8 sí. Como he dicho, como el 1 es más intelectual, pues el 1 no va a tener esa idea de es que yo soy aquí el más fuerte y entonces puedo imponer. El 1 sexual es más bien la convicción de yo tengo superioridad moral sobre ti y yo estoy en posesión de la verdad. Los 8 también pueden hacer eso de posesión de la verdad, pero los 8 más en el plan de como soy el más fuerte te la voy a imponer. Mientras que en el 1 sexual es más bien yo estoy absolutamente convencido de que tengo superioridad moral y por tanto de ahí estoy en posesión de la verdad. Entonces no es lo mismo. Entonces aquí quería aclarar la diferencia. Luego tenemos también como ejemplo de pasión satélite cuando el niño pequeño dice tengo hambre, quejándose, ¿no? Entonces Ben dice quizá uno de vosotros debería haber matado a la puta oveja. Entonces, esto es algo muy propio del 1 sexual, que digo aquí. El 1 sexual es el único uno que critica permitiéndose poner de manifiesto su ira. Entonces, cuando estaba poniendo aquí una palabrota, ese es el subtipo del 1 que más se permite darse ese tipo de licencias, ¿no? Entonces, cuando los unos critican, todos los subtipos del 1 critican, pero el único uno que va a criticar poniendo de manifiesto que está enfadado, está cabreado, es el 1 sexual. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque tienen la idea de que así transmiten mejor la crítica, ¿no? Cuando la crítica va acompañada de manifiesta, patente esterilización de la ira, como cuando aquí está diciendo de puta oveja, entonces así es la idea de que le están transmitiendo mejor al otro, y dado que son un subtipo transmisor, ¿no? Luego también como ejemplo de pasión satélite, cuando la niña pequeña pregunta ¿qué es cola?, ¿no? Refiriéndose al refresco.
y Ben dice agua envenenada. Entonces ahí de nuevo vemos eso que estoy diciendo de que el uno sexual tiene esa idea de que ellos saben cómo hacer las cosas mejor, cómo reformar la sociedad, ¿no? Que critica montones de veces en la película el sistema capitalista de la sociedad norteamericana. Y luego dice, nos vamos de aquí, porque no hay comida de verdad en esta carta. Ahí también hay un buen ejemplo de celo, ¿no? Esta carta no es comida de verdad, no es la idea de esta alimentación perfecta. Nos vamos de aquí. Aquí también un ejemplo esto de celo o vehemencia. Entonces aquí sigo con el listado de ejemplos de esta pasión satélite. Entonces, al robar un supermercado con sus hijos, a lo cual él eufemísticamente llama Operación Liberar Comida, en vez de llamarlo como robar comida. ¿Por qué? Porque se cree por encima del sistema. Entonces, esto desde el punto de vista de la topología del enagrama, se entiende que los unos, en esa superioridad moral, efectivamente se creen por encima de los demás. Recuerden en el vídeo que hice en mi canal de topología del enagrama hablo sobre esto. Las personas que están por encima en la topología, en la geometría del enagrama, tienen sensación de estar por encima, efectivamente, de los demás. Y lo contrario pasa en los que están por debajo. Por ejemplo, tenemos en el 4 la falsa carencia, de idea de deficiencia, el 4 situándose en el fondo del enagrama, mientras que el 1, que se sitúa en las capas más superiores, más altas del enagrama, pues tiene esa idea de superioridad. Por ejemplo, también cuando se compara el 1 y el 6, esos son dos enetipos muy fáciles de confundir el uno con el otro, dado que los dos son superióricos. El 6 no tiene la idea de superioridad que sí que tiene el 1, superioridad moral, del perfeccionismo, ¿no? Entonces, en palabras de Naranjo, este episodio queda perfectamente reflejado en lo que estaba leyendo yo al principio de Naranjo, de la obra 27 personajes en busca del ser. Y dice, ciertas personas se sienten más autorizadas que sus prójimos a las buenas cosas de la vida, a la satisfacción de sus deseos o incluso una conducta explotadora. Y en ello hay no solo vehemencia en los deseos, sino una ilusoria y exculpatoria convicción de que esta satisfacción justifica actos agresivos. Entonces, este párrafo que está explicando Naranjo, en mi opinión, queda perfectamente reflejado en este episodio. Entonces, efectivamente, se podría decir que fue una conducta explotadora, la de robar, y luego eso con exculpatoria convicción. Es decir, él claramente demuestra que no sentía absolutamente ningún tipo de remordimiento. Y luego también, como dice Naranjo, esta idea de satisfacer los deseos, ¿no? Pues quería hacerlo y lo hizo, ¿no? Entonces, ya digo, este episodio ilustra perfectamente lo que describía al principio Naranjo sobre el uno sexual. Luego, tras ese episodio de robar, cuando se asienta va a acampar con sus hijos después del robo, y le pregunta a sus hijos en qué podemos mejorar. Entonces ahí de nuevo vemos ese comportamiento de celo o vehemencia. ¿Por qué? Porque está demostrando celo de mejora. ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Eso es algo muy propio del uno, la optimización, ¿no? Entonces, te está transmitiendo a sus hijos espíritu de perfeccionismo, ¿no? Celo de mejora. El uno sexual efectivamente tiene un gran celo de mejora él mismo y también lo quiere poner sobre sus allegados. Efectivamente, eso es exactamente lo que él está haciendo. Luego, cuando decide celebrar justo después lo que él llama el día de Noam Chomsky, quien por cierto, curiosamente, también es un enatipo 1. Yo diría que Chomsky es un 1 conservación, ¿no? Entonces, es del mismo enatipo que nuestro protagonista. Y quizás por eso le admire, ¿no? Y uno de sus hijos, el más crítico con él, con el padre, pregunta, ¿por qué no celebramos la Navidad como el resto del mundo? Y Ben le contesta con mucho celo, que se nota que se nota que aunque esté un poco reprimiendo la ira, no se la llega a reprimir del todo. Entonces, se prefiere rendirle homenaje a un elfo mágico y ficticio en vez de un gran humanitario que ha hecho tanto por los derechos humanos y la cultura del entendimiento. Entonces ahí se ve esa contradicción que tiene el uno sexual de ¿demuestro mi ira o no la demuestro? Porque cuando dice esto, si se observa su lenguaje no verbal, se nota como tiene esa dualidad, ¿no? Se nota que como que quisiera un poco expresar esa ira, pero también la está intentando reprimir un poco. Entonces,
en este episodio se ve muy bien, ¿no? Eso de celo o vehemencia. Y al mismo tiempo como está intentando también que la formación reactiva intente un poco a apagar esos humos, ¿no? Entonces, tío, el uno sexual tiene la convicción de que, aunque sea una persona que vaya socialmente a contracorriente, son de todos los subtipos del uno los que con diferencia más van a contracorriente. Recuérdese lo que dije, que en las relaciones interpersonales este es el subtipo que va a la contra, ¿no? Contra lejos, subtipo contra. Tiene mucho de ir a la contra este uno sexual. Pues tiene la razón de que, aunque yo vaya a contracorriente, tengo razón. Y eso hay mucho en el enetipo, o sea, en el enetipo 1 sexual hay características también en común con el 4 sexual con el cual están conectados. También los 4 sexual van a contracorriente, pero el 4 sexual no lo hace por la idea de yo es que tengo razón. El 4 sexual va a contracorriente para sentirse diferente, especial. En el 1 sexual, la idea de si voy a contracorriente es porque tengo razón. Aunque por la flecha también habrá un poco de esa influencia. Entonces lo defenderán con celo. Entonces cuando a él, su hijo, le está cuestionando sus métodos, le está cuestionando la clase de vida que él ha creado, pues él el que está haciendo, se está lanzando directamente al hijo a defender con celo su plan de vida que él ha diseñado. Entonces dice, prefiere rendirle homenaje. Entonces ahí se ve, si al alumno sexual se le cuestionan sus métodos, lo va a defender con celo. Eso es efectivamente lo que le está haciendo aquí. Entonces digo, los unos sexuales son los más argumentativos en el sentido de confrontativos de los 3 subtipos del uno. Tienen en común con el subtipo social que cuando entran en un debate lo quieren ganar. El uno conservación no es una persona tanto de entrar en debates, pero el uno social y el uno sexual tienen en común cuando entran en un debate lo quieren ganar. Pues como he dicho, la topología del anagrama, el uno está en lo alto, por tanto la idea de superioridad. Si me meto en un debate lo gano. Pero la diferencia con el subtipo social es que el uno sexual lo hace con mucho más intensidad y mucho más deseo de convencer. El deseo que tiene el uno sexual por convencerte es mucho mayor que el que tiene el uno social. El uno social es yo tengo razón y tú con el tiempo lo comprenderás. Mientras que el uno sexual efectivamente es voy a convencerte ya de que esto es así. Eso es lo que efectivamente está haciendo nuestro protagonista. Porque luego dice, vamos a entrar en un debate y el hijo dice, bueno, paso. Entonces ahí lo que se está viendo es ese deseo de convencer. Ya digo, tanto el uno social como el uno sexual, cuando entren en un debate lo van a ganar, pero el uno sexual va a ser mucho más machacón, de no parar hasta que te convenza. Entonces sigo con el listado de ejemplos de pasión satélite. Cuando su niño pequeño le pide beber vino y Ben le dice, claro, ¿por qué no? Pese a contrariar la opinión de su cuñada, a quien le espeta en el acto, no, los niños no beben vino. Y nuestro protagonista contesta, en Francia y en otros países los niños beben pequeñas cantidades de vino. Es un digestivo, no es crack. Entonces, esto inmediatamente recuerda a la anécdota que refiere Claudio Naranjo en la descripción inicial que proporcioné de este subtipo, que eso está extraído de la obra 27 personajes en busca del ser. Recuérdese cuando Naranjo dice eso de su madre le decía no, no hagas eso, y él, el homosexual, le respondía ¿por qué no? Entonces es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí. La cuñada le dice no, no hagas eso, y Ben dice, claro, ¿por qué no? Es la misma actitud, ¿no? Entonces, esto me sirve para explicar un punto muy importante sobre el uno sexual. El uno sexual tiene un gran sentido de lo que los ingleses llaman entitlement, que no tiene una clara traducción al castellano. Sería como el sentirse con derecho desde una actitud de superioridad. Eso es el entitlement. Entonces, cuestionan antes las normas y las prohibiciones de la sociedad que el hecho de cuestionarse a sí mismos, que el hecho de cuestionar sus propios o renunciar a sus propios deseos, pese a que puedan violar tales prohibiciones. Entonces digo, tal es la vehemencia, ahí que se le llama así, en la satisfacción de aquello que desean, que antes van a poner en cuestión lo externo antes que lo interno, antes que a ellos mismos. Entonces, el uno sexual, en términos nietzscheanos, se puede argumentar que tiene una gran dualidad, digamos, apolíneo-dionisiaca. Entonces, esto resulta de combinar ser uno, ahí estaríamos viendo la parte apolínea, en términos nietzscheanos, el uno es el más apolíneo,
Y luego el instinto sexual es el instinto de Dionisos. Entonces, por esa razón este es el contra uno, ¿no? Esa gran dualidad apolíneo-dionisíaca. Y eso lo vemos en el hecho de que con esa vehemencia, pues antes van a censurar a los demás que a censurar sus propios deseos, como estamos viendo en este caso, y que empalma directamente con la anécdota que estaba refiriendo Naranjo. Luego, su cuñada, cuando le dice, lo estamos haciendo de la mejor forma que sabemos, siento mucho no estar a tu altura. Bueno, esto se lo dice porque el uno sexual es una persona que pretende transmitir perfeccionismo, integridad y rectitud. Hay una actitud en todos los unos, y aquí estamos hablando de un uno transmisor, y una actitud de superioridad moral frente a los demás, ¿no? Por eso él le dice eso de siento mucho no estar a tu altura. Y Ben, con fuerte vehemencia, esa pasión satélite, le dice, yo le cuento la verdad a mis hijos, yo no miento a mis hijos. Eso se lo dice con una gran vehemencia. Entonces, también aquí ejemplo de pasión satélite. Sigo con el listado de ejemplos, entonces a continuación voy a proporcionar el que, en mi opinión, es el mejor ejemplo de la película. Es el mejor ejemplo que se ve en esta película para evidenciar la pasión satélite, este celo perfeccionador característico del homosexual. Entonces, cuando Ben, conversando con su cuñada, le dice, les estoy salvando la vida, eso estoy haciendo, refiriéndose a sus hijos, y su cuñada responde, Ben, suenas tan ridículo, y Ben dice, saber colocar un hueso roto o tratar una quemadura es ridículo, saber orientarse por las estrellas en total oscuridad es ridículo, y luego continúa discutiendo y dice, tienen una resistencia cardiovascular y muscular propia de un atleta de élite. Entonces aquí estamos viendo este celo perfeccionador, ¿no? Y luego su cuñada le dice, tienen que ir al colegio y aprender cosas sobre el mundo. Entonces, a continuación lo que ocurre es que Ben demuestra la ignorancia de sus sobrinos frente a la hija pequeña. Él llama a la hija tiene 8 años, mientras que los sobrinos tenían 13, entonces incluso con la diferencia de edad, ¿no? Entonces, hace una pregunta para saber cuánto saben sobre los derechos civiles en su país, en Estados Unidos, y los niños de 13 años pues básicamente no tenían ni idea. Luego su hija de 8 les daba 1000 vueltas. Entonces, ¿qué estaba demostrando? Estaba poniendo con celo la evidencia sobre la mesa de que su propio estilo de educación era superior al del statu quo social. Entonces, aquí estamos viendo, en mi opinión, el mejor ejemplo de la película, este celo perfeccionador del uno sexual. Entonces digo, el uno sexual pues es una persona que piensa, yo sé cómo este mundo imperfecto podría optimizarse, ¿no? Entonces, en realidad todos los tipo 1 tienden a pensar eso, pero el instinto sexual es el que más pone esa energía sobre el exterior, poner la perfección sobre el mundo. Y lo demuestra con celo, con esa intensidad tan característica de todos los sexuales. Entonces digo, también tiene que recordarse, el 1 es del grupo armónico de los competentes, ¿no? Son el 1, 3 y 5. Se le llama competentes, también se llama eficaces, ¿no? Entonces esto combinado con el instinto sexual transmisor, pues ¿qué resulta de ser competente y transmisor? Bueno, pues resulta un subtipo que quiere hacer competente al otro. Pero claro, estamos hablando de un 1. No sería el mismo estilo en el que quisiera hacer competente al otro el 3 sexual, de hacerle brillar, o el 5 sexual, que sería de enriquecerle intelectualmente, hacerle más competente en un sentido más mental del término. Entonces, esto quiere decir hacer competente al otro al estilo 1, que sería hacer al otro más perfecto y poner esfuerzo en mejorar el modo de hacer de la tríada de los viscerales. Entonces, este enfoque en el hacer lo vemos en la manera en la cual él está educando a sus hijos, que es orientado a la acción, orientado al hacer, ¿no? Que en esos bosques donde básicamente están viviendo como vivía el ser humano hace 10.000 años, ¿no? Entonces, el enfoque en la competencia, en el hacer. Entonces, esto es muy importante saber cómo interaccionan las tríadas con los instintos. Esto no solamente vale a nivel de las tríadas clásicas, también se puede aplicar a las tríadas alternativas. Ya digo, por ejemplo, los grupos armónicos, los competentes sexuales serían aquellos que quieren que los demás sean competentes, pero cada uno a un estilo distinto. El estilo del 1 sería la competencia desde el centro visceral. El estilo 3 sería la competencia desde la imagen y desde destacar y brillar. Y el estilo 5 sería la competencia en un sentido más de inteligencia, más de intelectual. Entonces acabo con este listado de ejemplos de pasión satélite. Por ejemplo, en la ceremonia o el funeral de su mujer,
Dice, voy a tomarme eso como mi señal de entrada, cuando el cura le menciona a él. Entonces, tras criticar con vehemencia a la religión delante de toda la gente, dice, para ella lo único peor que la muerte habría sido saber que su putrefacto cuerpo acabaría atrapado para toda la eternidad en una caja y enterrado en medio de un puto campo de golf. Entonces, esta osadía que tiene el uno sexual de que pueda hacer algo que a los demás pueda, como hace en este caso, ¿no? Incluso llegar a escandalizar, ellos lo hacen desde el sentido de que lo que están haciendo es correcto. O sea que, aunque sus maneras la gente pueda pensar que son incorrectas, ellos piensan que, y lo hacen con mucho celo, con mucha vehemencia, ¿no? Que ellos tienen razón, que lo que están haciendo ellos es correcto, aunque tengan que ir totalmente a contracorriente. Y de hecho, en el discurso que él hace, pues hace una furibunda crítica contra la religión, que evidentemente él compartía con su esposa. Luego, por culpa de este numerito, pues él al ser expulsado, pues se resiste con celo. Este es celo tan fuerte que tiene el uno sexual. Y dice, es mi mujer, esto va en contra de su voluntad, no vamos a permitir que la enterréis, no van a impedir que salvemos a mamá, vamos a rescatar a mamá, no tienen derecho. Entonces, digo que en estas escenas lo que vemos es la exteriorización de la ira que hace el uno sexual, en tanto que el uno contrapasional, que sí se permite dar rienda suelta a la ira cuando la acompaña de sus deseos, y lo que explica Naranjo sobre este subtipo. Dice, la ira le da a cualquier deseo una fuerza e intensidad especial. Esto es efectivamente lo que estamos viendo durante estas escenas. Que digo que se acompaña en este subtipo de la idea de que aquello que está exigiendo es justo o correcto, como cuando él dice no tienen derecho, ¿no? Entonces también aquí muy buena escena para ver esta pasión satélite de celo, de vehemencia. Luego a su primogénito, al cual como digo yo lo tipificaría como un 5 sexual que durante esta escena se está conectando con la parte sana del 8. Y le dice el padre, hablas 6 idiomas, sabes matemática compleja y física teórica, ¿qué cojones va a enseñarte esa gente? Entonces aquí también vemos esta pasión de celo, ese celo corrector que demuestra superioridad sobre los demás, ¿no? En la educación que él le ha proporcionado a su hijo, piensa que va a estar por encima de las top universidades más importantes, el top de universidades de Estados Unidos. Y luego finalmente esta pasión reformadora sobre los demás la vemos en la escena del aeropuerto cuando da consejos de vida y de conducta a su hijo antes de partir, donde por cierto también le veo yo una flecha 7 sana. Esto lo comentaré un poco después. Entonces, a continuación voy a hablar un poco sobre las flechas, donde veo yo las flechas de este personaje. El 1, como se sabe, se conecta con el 7 y con el 4. Entonces, flecha con el 7. Cuando se demuestra muchas veces a lo largo de la película que Ben conoce una amplia variedad de temas. Esto sería una flecha con el 7 positiva, dado que Ben habla en diferentes momentos de literatura, menciona la física, política, sabemos que él es políglota. Entonces, esto sería una flecha 7 sana que lo que hace que es confiere al 1 una gran curiosidad intelectual. El 7 es el tipo más curioso de todo el enagrama. Entonces, la flecha 7 positiva para el 1 sirve para despertar una gran curiosidad, que efectivamente este personaje tiene ese aspecto positivo de flecha sana 7. Luego también flexibilidad cognitiva, digo que esto es algo que viene muy bien a todos los subtipos del 1 para superar la característica rigidez. El 1 es el más rígido de todos los eneatipos, ¿no? Entonces, aquí digo entre corchetes suponiendo que estuviera hablando con sinceridad. Claro, si no lo estaba diciendo con sinceridad, entonces no, pero suponiendo que estuviera hablando con sinceridad, entonces cuando dice a su hijo pequeño, todos estamos deseando oír tus argumentos, si son válidos y nos convences, seguro que estaremos dispuestos a cambiar de opinión. Suponiendo que esto lo estuviera diciendo de corazón, pues esto sería una flecha sana con el 7 de flexibilidad cognitiva, como digo, en contra de la rigidez tan propia de todos los subtipos del 1. Y luego, cuando se despide de su hijo primogénito en el aeropuerto, cuando le dice sé aventurero, sé osado, pero saborealo, pasa rápido, aquí también veríamos una flecha sana con el 7. Luego, a nivel de flecha con el 4, pues vemos, por ejemplo, la apreciación por lo único y singular.
Entonces, su primogénito explica que los nombres de sus hermanos, dice, se lo inventaron mis padres, nuestros nombres son únicos, solo hay uno como nosotros en el mundo. Entonces, esto sería, en mi opinión, una flecha con el 4, porque está demostrando que él aprecia aquello que es único y singular. Por eso, cada uno de sus hijos tiene nombres inventados, para que no se pueda repetir con nadie. Luego también veo flecha concretamente con el 4 sexual de transmitir con la imagen el hecho de ser diferente, porque no cabe duda de que él es diferente. Eso sería la flecha del 1 con el 4, pero él lo está además transmitiendo. Entonces, digo que el 1 sexual también puede llegar a transmitir con la imagen. Aquí estaríamos hablando de, ya digo, una flecha con el 4 sexual. Y esto se ve, por ejemplo, cuando se presenta con su llamativo atuendo a la ceremonia religiosa por la muerte de su esposa. Esto sería también un caso de transmisión. Está transmitiendo con la imagen. Lo que está transmitiendo para toda la gente, porque inmediatamente se dan cuenta, es que él vive de acuerdo con otra mentalidad, que él digamos que tiene una vibración psicológica distinta al resto de la gente de allí. Entonces esto es una manera de transmitir con la imagen que efectivamente el 1 sexual puede hacer. Por la flecha con el 4 sexual. Y luego flecha con el 4, pues cuando se le ve que está sufriendo, pero que acepta separarse de sus hijos. Entonces ahí, en esos momentos trágicos para él, ahí estaríamos hablando de una conexión con el 4. Entonces voy a acabar hablando dónde veo yo la virtud, pero antes voy a hacer una breve introducción, ¿no? Entonces digo que la virtud que lleva al crecimiento personal para el 1 es la serenidad, ¿no? Entonces, los 1 sanos se caracterizan porque son personas muy tolerantes. Entonces digo que practican la tolerancia en todas sus formas y por la aceptación de una diversidad de formas correctas de hacer las cosas o vivir en sociedad. Lo cual raya mucho a los 1, dado que los 1 creen que solamente existe una única, el nombre lo dice, el número 1, una única forma de hacer las cosas. En cambio, cuando los 1 ya están sanos, pues comprenden que puede haber una multiplicidad de maneras correctas y que no es necesariamente que ellos digan, ah, pues yo estoy en posesión de la única manera de hacer las cosas. No, se vuelven personas muy tolerantes. Luego, digo, cuando los 1 están sanos, alcanzado esta virtud de la serenidad, pues abandonan una posición de superioridad, una actitud de superioridad moral frente a los demás, dado que Naranjo explica que todos los eneatipos, todas las pasiones son una combinación de las dos adyacentes. Entonces la ira sería una juxtaposición, como cuando se combinan colores, de pereza con orgullo, aunque más pereza que orgullo, dado que el 9 está en el mismo centro que el 1. Entonces, eso quiere decir que en la ira existe cierto complejo de superioridad. Esto sería la parte que le viene dado por el orgullo. Y luego se puede decir también que la parte de la pereza está muy relacionada con la inercia. ¿Y la inercia a qué suena? Suena a la rigidez del 1. Por tanto, en la ira lo que se da es el complejo de superioridad, donde se ve ahí la influencia del orgullo, y luego una rigidez, donde se ve la influencia de la pereza. Entonces esas dos cosas combinadas, pereza con orgullo, nos dan la ira, que es el tipo 1. Entonces, digo, los 1 sanos pues abandonan esa supuesta superioridad moral frente a los demás y también se abren de mentes y están más dispuestos a cambiar de criterio. Entonces, digo, el 1 es el tipo más rígido, entonces en los 1 que pasa es que parten siempre de la creencia de que tienen la razón y que solamente hay una verdad, la suya. Entonces cuando los 1 están sanos y alcanzan la serenidad, pues en esa actitud más serena, ellos precisamente porque se bajan la ira, se abren más a distintas voces, entonces son capaces de reconocer que puede haber una diversidad de criterios. Entonces muchas veces los 1 es que directamente se cierran a escuchar una voz discordante con ellos porque piensan que solamente hay una manera. Entonces cuando uno se vuelve sereno y reduce esa ira, pues eso que le permite, pues le permite escuchar más a los demás. Y entonces superando esa actitud que pueden tener de superioridad, de creerse que están siempre en la razón,
pues se vuelven personas de una amplitud muchísimo mayor de miras, ¿no? Y eso al final, ellos aunque creen que eso es malo, al final eso les va a acabar redundando en su propio bien. Van a tener una actitud de juzgar la situación desde una panorámica mucho más amplia, ¿no? Y entonces la serenidad al final lo que va a hacer es beneficiar a los unos, que aunque ellos se puedan pensar que es al revés, que con la ira y de su propio criterio es la única manera, pero no, ya digo, esto sería el vicio del carácter. Entonces digo, los unos sanos, pues serenamente se abren el diálogo desde una mayor flexibilidad mental, esta sería una parte de flecha con el 7, y de ecuanimidad emocional. Entonces ahí saben gestionar mejor las emociones, por ejemplo, en este su caso, la emoción de la ira. Entonces esa ecuanimidad estaría hablando ya de una flecha con el 4, flecha positiva, se sobreentiende. Entonces digo, la serenidad, pues hay que ser un poco cautos en el enneagrama porque se puede a lo mejor confundir uno que está practicando la serenidad, la virtud de la serenidad, con que sea en realidad la formación reactiva. Y la formación reactiva en realidad es ego, es neurosis, mientras que la serenidad es virtud. Entonces aquí quiero hacer una distinción. La serenidad se distingue de la mera formación reactiva, dado que desde fuera pueden parecer lo mismo, en que este mecanismo de defensa, la serenidad, tapona la ira, mientras que la auténtica serenidad es un estado interno de ausencia de ira. Entonces, la formación reactiva es una reacción contra la ira que está ahí. Es algo parecido en el 6 contrafóbico, que el ataque contrafóbico es una reacción porque se tiene miedo. Pero luego eso no es lo mismo que la virtud del coraje. Entonces aquí pasa algo bastante parecido. El hecho de ejercer la formación reactiva para taponar, como digo, la ira eso no es virtud. La serenidad sería un estado interno de ausencia de ira. Entonces, en la ausencia de ira, pues ya no es necesaria la formación reactiva. No se está dando. Entonces, esta es una distinción que ya digo, desde fuera puede parecer lo mismo, pero claro, eso ya sería en la tipo 1 el que tiene que hacer el trabajo para entender que a lo mejor él piensa que está en un estado de serenidad y en realidad simplemente está usando la formación reactiva y no es lo mismo. Entonces, nótese que la serenidad no implica apatía. O sea, cuando el uno, digamos, está en una posición serena, eso no quiere decir que el uno se vuelva apático y que dé la espalda a los problemas del mundo y que se retire a un monasterio. No tiene que ver con eso. Entonces, el uno sigue abierto a la sociedad, sigue estando en sociedad, pero ¿qué pasa? Ya no está actuando desde la neurosis, sino desde la superación de la neurosis. Entonces, también hay que ser también cautos aquí, es decir, la serenidad no quiere decir que como al uno se le corrige la ira, entonces el uno pues ya dice, pues me vuelvo apático y ya no actúo, ya no me mueve la ira a actuar. No quiere decir eso. Sigo siendo una persona del centro visceral. Lo que pasa es que ya la manera de actuar no es una manera digamos, desde el piloto automático de la neurosis, sino ya desde una autoconciencia, desde una superación de los vicios del carácter. Entonces, en este personaje he encontrado un par de ejemplos de virtud, entonces, serenidad, entonces los quiero dar. Entonces, y cuando Ben le dice a sus parientes, dice, siento no haber respetado vuestra forma de hacer las cosas. Y su cuñada dice, gracias por decir eso. Entonces, decir esto, además para un enatipo uno sexual, pues tiene mucho mérito. Entonces, yo creo que este sería un momento de virtud. También hay que decir que todos los enatipos pueden tener momentos de virtud y luego volver a la neurosis. Eso no quiere decir que porque se ve un momento de virtud eso vaya a ser estable. El trabajo está en hacer que la virtud se vuelva estable. Pero en realidad toda persona promedio en su vida ha tenido varias ocasiones de virtud sin que ello signifique que haya pasado del nivel psicológico promedio a nivel psicológico sano. Todo el mundo, ya digo, ha tenido momentos de virtud. La cuestión es hacer que uno se instale ahí de manera ya permanente. Ese es el auténtico trabajo. Entonces, esto sería un momento de virtud. Y luego, otro momento donde le veo yo a virtud de serenidad es al ceder la custodia de los hijos al abuelo. El abuelo, por cierto, yo lo tipificaría como un enatipo 8 conservación, donde reconoce con serenidad los errores que ha cometido. Entonces, también aquí él está actuando con muchísima serenidad.
Así que estos dos ejemplos también para hacer justicia al personaje, donde no solamente estar explicando su neurosis y su pasión satélite, sino el que también él demuestra algunos momentos de virtud, de su virtud 1 de la serenidad. Entonces, antes de acabar, voy a añadir este pequeño bonus, como he hecho en otros casos, en un listado de 10 ejemplos de personajes históricos o famosos pertenecientes al subtipo que estoy explicando, en este caso del 1 sexual transmisor. Entonces, en primer lugar, he puesto a Juana de Arco, la heroína francesa. Luego también tenemos Martín Lutero, el teólogo impulsor de la Reforma Protestante. Luego Juan Sebastián Bach y también George Friedrich Händel, que estos dos los proporciona Naranjo como ejemplo de uno sexual. El escritor y reformista también León Tolstoy. Ya entrando en la era moderna tenemos Margaret Thatcher, la política del Reino Unido. Al Gore, el político estadounidense y también ambientalista, que ha escrito libros, ha hecho documentales, ha hecho diversos proyectos contra el cambio climático, donde se ve ese espíritu reformador. Luego la escritora y filósofa ruso-americana Ayn Rand, también muy buen ejemplo de un homosexual transmisor. El director de cine James Cameron, que todo el mundo que ha trabajado con él pues destaca el gran celo que pone sobre todo el personal que trabaja con él para que lo hagan todo perfecto, que es extremadamente meticuloso y que en películas suyas, por ejemplo Avatar, pues se nota ese mensaje que tiene de reforma social, ¿no? Ese mensaje como Al Gore, ¿no? Ambientalista, ¿no? Y finalmente la presentadora española Mercedes Milano. Entonces, para quien quiera indagar, pues he puesto también este listado de ejemplos y que no sea solamente un personaje ficticio. Con esto termino la presentación, muchas gracias por tu atención. Si has llegado hasta aquí, por favor déjame un like para que me ayude a que crezca el canal. Entonces quisiera acabar con esta frase de la película que es muy propia del centro visceral. Nos definen nuestras acciones, no nuestras palabras. Entonces espero que este vídeo haya ayudado a entender mejor este patrón de personalidad del uno sexual y nos vemos en la próxima.